Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas, gracias por permitirnos academia en sábado. Queremos aprender la palabra de Dios. Te pido que estés con nosotros para que entendamos muy bien, según Espíritu Santo. Por favor, estamos preparando la iglesia propia. Queremos preparar bien. Ayúdanos. Además, muchos hombres están muriendo sin saber el propósito de la vida. Enséñales, por favor. Envíales a nuestra iglesia para que puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender sobre número capítulo 7, la ofrenda de los cristianos. Abre nuestro corazón ante Dios. Haznos ser humildes ante la palabra de Dios para que puedan aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra de Dios. Número capítulo 7, versículo 1 al 5. 1 al 5. Despacio, leamos juntos. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo unido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio de tabernáculo de reunión, y los dará a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Sí, hasta aquí. Después de construir el tabernáculo, los jefes de las tribus ofrendaron, especialmente en la iglesia a veces levantaron una ofrenda especial. Entonces, todo tiene que participar con alegría y voluntad. Durante 12 días, cada tribu ofrendaba por la dedicación de altar. Lo que enseña es que en la vida cristiana se necesita dar ofrenda a Dios hasta que venga Jesucristo continuamente. La verdad es que yo recibí la salvación en 1998, pero nuestra iglesia no predicaba bien sobre ofrenda. Entonces yo no ofrendía casi 6 meses, ni un centavo. Pero un día Pastor Lee enseñó sobre ofrenda y diezmo. Yo entendí, ofrendí desde 1999. Todos los utensilios e instrumentos de tabernáculo deben ser unidos. El altar, la fuente de bronce, candelero, mesa de pan, altar de incienso, arca de pacto, las tablas, las cortinas, el velo de templo. Muchas cosas tenía. Después de construir el tabernáculo, se le unió con aceite. Eso nos enseña que después de recibir la salvación, según el Espíritu Santo, debe vivir venciendo la carne. Jesús
Cristo vivía una vida santa con el Espíritu Santo. Veamos. Hechos capítulo 10, versículo 38. 38, leamos juntos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí sale, ¿no? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a ¿quién? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Jesús vivía una vida santa con el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos también tienen que vivir santamente con el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Veamos. Tito capítulo 3, versículo 5 al 7. Tito capítulo 3, versículo 5 al 7. Un poco difícil para buscar, Tito. Después de Timoteo, segundo Timoteo, Tito. ¿Sí? Ustedes aquí, iglesia, Quito Sur, durante 6 meses aprenderán, buscarán la Biblia rápidamente, ¿sí? Solo 6 meses después, rápidamente puede buscar. Leamos juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Antes aprendimos sobre las 3 etapas de la salvación, 3 escaleras de salvación, ¿no? La salvación de espíritu y la salvación de vida cristiana y la salvación de cuerpo. O sea, justificación, santificación y glorificación. Aquí, en el capítulo 7, enseña 2 cosas. Justificación, unido, ¿no? Y santificación, santificado, ¿no? Santificado, ¿no? 2 cosas enseña. Cuando recibimos la salvación, recibimos al Espíritu Santo, lo mismo tiempo. ¿Qué significa ser unido, no? Unido. Los jefes de Israel ofrecieron carros y vacas para servir en el servicio de tabernáculo. Los carros y los ganados eran necesarios para mover el tabernáculo. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Entonces, ¿cuánto valor tenía todo esto en la época de nosotros? Por ejemplo, 6 carros como furgoneta H1. ¿Sí? No es nuevo. Segundo mano, cada uno más o menos $30,000, ¿no? Entonces, 6 furgonetas, carro, casi 18, 180. Ah, mucho. 180 mil dólares. Cada buey, $1,000, más o menos, ¿no? ¿Más? Menos. 1,000, ¿sí? 1,000. Entonces, 12,000. 180,000 más 12,000. ¿Cuánto? Entonces, en total, $1,920. Supongamos que una persona paga $192,000. ¿Una persona paga fácilmente?
Es muy difícil. ¿Cómo puede pagar $192,000? Una persona, ¿cómo puede pagar fácilmente? Eso es imposible. Pero cada tribu, 12, cada tribu tiene que pagar solo $16,000, nada más. ¿Por qué? 12 tribus. Divide 12. ¿Entiende o no? Sí, eso es fácil, difícil. Poco fácil, ¿no? Muy fácil. Además, cada tribu vive aproximadamente 150,000 personas. Entonces, cada persona tiene que pagar menos $1 para ofrendar todo. $1 fácil, difícil. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Entonces, solo adultos con $1 todo pueden preparar, ofrenda, ¿sí? Dios les ordenó traer la ofrenda voluntariamente para la construcción de tabernáculo, ¿no? Antes aprendimos, ¿no? Veamos. Éxodo capítulo 25, 1 al 9. Éxodo capítulo 25, 1 al 9. 1 al 9. Leslie, ¿podría leer? ¿Sí? 1 al 9. Voz alto, por favor. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Muy bien, muy bien. Pueblo de Israel construyó casa de Dios, ¿sí o no? O sea, tabernáculo, casa de oro. Pero aquí sale, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Aquí sale, voluntad, su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Ofrenda de Dios. No, ofrenda de Dios. Después de que se completó el tabernáculo, Dios una vez más les dio la oportunidad de ofrecer una ofrenda para preparar el carro y bueyes para llevar el tabernáculo, ¿no? Los ofrecieron durante del tabernáculo. Los jefes de Israel ofrecieron delante del tabernáculo, lo que significa delante de Jehová Dios. Si conectamos esto en los cristianos, podemos aprender que Jesucristo es el verdadero objeto de nuestra adoración y devoción, y que los cristianos deben entregar su cuerpo a Él. ¿No? Veamos. San Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. San Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Despacio, leamos juntos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no recibe 100 veces más ahora en este mundo
casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ustedes creen la palabra de Dios es verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, es verdad, palabra de Dios. En otro mundo, en este mundo, ¿cuántas veces? Reciba 100 veces, más ahora en este mundo. Es verdad. Yo creo, ¿sí? Esa es la palabra de Dios. ¿Dios habla mentira? ¿La Biblia se lee mentira? No. Todas las verdades, ¿sí? Toda la verdad. Entonces, por la ofrenda se dividió en dos grupos para llevar. No dio a los descendientes de Coat. Volvemos. Número capítulo 7, versículo 6. Versículo 6 al 9. Número capítulo 7, versículo 6 al 9. Leamos juntos. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Mararí dijo 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo de sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombres el servicio del santuario. Muy interesante, ¿no? Los hijos de Gersón llevaron las cortinas. Entonces necesitaban 2 carros y 4 bueyes. Ejemplo, aquí sale, ¿cómo así? Veamos, pantalla. Carro cubierto, ¿no? Para llevar las cortinas, las tablas de tabernáculo. ¿Por qué? Pesa mucho, ¿no? Los hijos de Mararí llevaron las tablas que pesan mucho, entonces necesitan 4 carros y 8 bueyes. Sin embargo, los hijos de Coat tienen que llevar 100 carros. Ejemplo, altar y fuente, candelero, la mesa de pan, altar de incienso, arca de pacto. Tiene que llevar a pie. No tiene que llevar en carro, eso no. Entonces no necesita carro y buey. De la misma forma, en la iglesia existen diferentes en el apoyo financiero y general, dependiendo de el carácter de servicio. Los dones, regalos dados por Dios diferirán según las características del trabajo que se realiza personalmente. Dios se ha distribuido apropiadamente de acuerdo con el carácter de trabajo en la iglesia. Veamos. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. 7. Veamos, ¿no? 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Lentamente, leamos juntos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Diferente. Los dones de la iglesia, todo diferente. Veamos, capítulo 12, versículo 4 al 7.
1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Despacio, leamos juntos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación de Espíritu para provecho. Provecho. Todo diferente, todo diferente. Aquí en la iglesia, presidente de servidores, presidenta de madre, presidente de jóvenes, maestro de la iglesia, coros, son totalmente diferentes. Miembro de la iglesia tiene papel. Busquemos Número capítulo 7, versículo 10 al 11. La dedicación de altar sale aquí. El día en que fue ungido. 10 al 11. Despacio, leamos juntos. Y los príncipes trajeron ofrenda para la dedicación de altar del día en que fue unido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación de altar. Los príncipes trajeron ofrenda para la dedicación de altar el día en que fue unido. Tengo una pregunta. ¿Por qué trajeron la ofrenda de la dedicación de altar solo? La verdad es que en el tabernáculo es más importante cosa tenía. Ejemplo, arca de pacto, más precioso, ¿sí? Pero, ¿por qué no mandó? Traiga ofrenda para la dedicación de arca de pacto. ¿Por qué? Y también, candelero, mesa de pan, altar de incienso, no habla, solo altar, la dedicación de altar, el día en que fue unido. Porque otro instrumento no puede acercar, no puede tocar. Ejemplo, arca de pacto, candelero, mesa de pan, fuente y altar de incienso. Solo los sacerdotes pueden tocar, pueden llevar. Además, el altar simboliza a la cruz, porque el material es de bronce, tiene que quemar encima del altar el cuerpo de ofrenda. Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Sombra de Jesucristo, sombra de Jesucristo. Un pecador había entrado por la puerta del tabernáculo. Podía encontrar primero el altar, donde los pecadores tuvieron que dar la ofrenda para que quemara la ofrenda y recibiera el perdón de pecado. La sombra de Jesús que murió en la cruz, derramando la sangre preciosa para quitar nuestro pecado. Todo. Entonces, solo la dedicación de altar debían ofrendar. ¿Entiende o no? Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar hasta que venga Jesucristo, el perdón de pecado y la eterna redención. Además, nosotros tenemos que predicar hasta que venga Jesucristo, la cruz donde murió Jesucristo. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Los jefes de Israel ofrendaron ante del altar porque Dios les mandó para preparar
5 ofrendas de los judíos. Ofrenda de holocausto, ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrenda de pecado, ofrenda de culpa. Culpa, 5. ¿Qué significa? La Biblia dice que, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es en nuestro culto racional. ¿Qué es culto? Reunión. Eso no. Culto no es reunión, ¿sí? Culto no es misa, diferente. ¿Qué significa? Aquí sale, Os ruego por las misericordias de Dios que penséis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Busquemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí sale culto. Tiene que memorizar, ¿sí? Tiene que memorizar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí sale. Culto, sacrificio, ofrenda de cristiano sale. Despacio, leamos juntos. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Misa? ¿Misa es culto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Misa es culto? No es culto, no es culto. No es culto. Presentéis vuestro cuerpo es culto, ¿sí? Culto. Entonces, antes apóstol Pablo nos dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, nada más. Entonces, el significado de ministerio de la cruz de Jesucristo. Hoy vamos a aprender, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la cruz? La cruz es donde la justicia de Dios está satisfecha. La cruz es donde el amor de Dios está satisfecha. La cruz es donde se completa el misterio redentor de Jesús. La cruz es donde se ponga nuestro pecado. La cruz es un lugar donde se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La cruz es el lugar de la victoria. La cruz es el lugar donde se hace la paz con Dios. La cruz es el lugar donde las enemistades han muerto. La cruz es donde todos murieron. La cruz es donde nuestro viejo hombre murió. La cruz es donde yo morí. La cruz es donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz es donde la carne se ha crucificado con sus pasiones y deseos. La cruz es un espécimen de humildad y obediencia. La cruz es lugar de sufrimiento y humillación. Muchas cosas salen, ¿no? ¿Sí? Ya, veamos.
orden de las ofrendas de los jefes. Veamos aquí. Número capítulo 7, versículo 12. 12 al 17. 12 al 17. Kelly, lea por favor. 12 al 17. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para ofrendar. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Muy interesante. La Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Hasta versículo 83. 12 veces repite, ¿no? Repite. Solo cambia nombre de tribu y capitán de tribu. Nada más. Cambia. Y lo mismo. Repite. 12 veces. Ejemplo. Moisés. Muy aburrido, ¿no? Entonces, creo que Moisés preguntó a Dios. Dios, por favor, solo una vez. ¿Sí? Eso, suficiente, ¿no? Pero la palabra de Dios es diferente. ¿Sí? Dios le mandó. 12 veces escribe. ¿Sí? 12 veces. Las 12 tribus dieron la misma ofrenda a Dios durante 12 días, cada tribu por día. El orden de la ofrenda está en línea con el orden de colocación de las tribus de Israel. Capítulo 2 sale, ¿no? Los nombres de los jefes de la ofrenda están en línea con la lista de capitán. Capítulo 1 sale, lo mismo, totalmente lo mismo, en el momento de censo, ¿no? ¿Por qué? Porque repite muy importante, repite. Ahora también, repite, muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué primero sale tribu de Judá? Antes yo enseñé. ¿Por qué primero sale tribu de Judá? Capítulo 2 yo enseñé, ¿no? ¿Por qué sale primero tribu de Judá? ¿Por qué? ¿Por qué? Leslie, ¿por qué? Correcto, sí, muy bien. Jesús, que vino en la tribu de Judá, primero se entregó a Dios. Aprendemos de Jesús. Imitamos Jesús, que es totalmente obediente y dedicado a Dios. Y vivimos una vida de entregarnos todo a Dios. Veamos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. 5 al 8. 5 al 8. Leamos juntos. Haya pues en vosotros en sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de servicio, siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz. Cruz. Debemos aprender sobre Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Protagonista de la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 1, 2. 1, 2, veamos. 1, 2. 1, 2. Despacio, leamos juntos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Fragante. Entonces, estamos aprendiendo capítulo 7, ¿no? 7. ¿Ustedes saben el altar? ¿Cuál es altar? Aquí. Es altar. Altar. Pecadores puede tocar altar, ¿sí? Pecadores puede tocar. ¿Sí? Sacerdote también, ¿sí? Sacerdote también. Dedicación de 12 jefes de las tribus. Las tribus, ¿sí? Es una expresión del corazón de Dios que Dios levanta las personas que quieren ser un hombre de abnegación, ¿sí? Abnegación. Tengo una pregunta. ¿Ustedes por qué viven? ¿Por qué Dios les llamó a la iglesia? ¿Por qué? Muy básico, ¿no? ¿Por qué Dios les llamó a la iglesia? ¿Para qué? Primero, para servir a Dios, ¿no? Servir a Dios, para predicar la palabra de Dios, para salvar almas perdidas, ¿no? Y para servir la iglesia también, ¿sí? La iglesia, ¿sí? Veamos. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 5. 4, 5. 4, 5. Memorice, ¿eh? ¿Por qué Dios nos llamó? Aquí sale. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros somos evangelistas, ¿no? Entonces, tenemos las obras de evangelista. Es verdad. Es verdad. Entonces, tenemos que aprender devoción de los judíos. Dios quiere ver la dedicación de hombre que recibió la redención de la cruz, devolviendo el amor de Dios. Pero, ¿cuál es la ofrenda de jefe? Aquí sale, ¿no? Aquí. Veamos. Aquí. Número capítulo 7, versículo 13. Yo leo. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo de santuario. Ciclo al santuario es doble ciclo. ¿Entiende? ¿Sí? Ciclo de santuario es doble ciclo. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para
ofrenda. 14. Una cuchara de oro de 10 ciclos lleno de incienso. 15. Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Este fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Pero, ¿qué significa? Tiene que aprender. Levítico, ¿no? Levítico, capítulo 1 sale, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, todo sale, ¿sí? Pero ahora no tenemos tiempo mucho, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos que aprender hasta capítulo 5, ¿no? 5, hasta casi 7. Tenemos que aprender Levítico capítulo 1 hasta 7 para entender bien. Eso, cada ofrenda, ¿qué significa? Cada ofrenda, aquí sale. Ofrenda de granero. Pero ofrenda de granero, grano, sí, grano. Cereal, ¿qué significa? Y incienso, cuchara de incienso, ¿qué significa? Oración, ¿no? Oración. Ofrenda de holocausto, ¿qué significa? ¿Sí? Ofrenda de paz, ¿qué significa? Eso debemos aprender. Ofrenda de los jefes son exactamente igual. Al igual, 12 veces repite. Solo cambia el nombre de jefe y tribu. Pero las ofrendas todas igual. ¿Qué enseñanza tiene? Nosotros recibimos la misma fe y misma gracia y la misma salvación, ¿sí o no? ¿Eso es diferente o lo mismo? Totalmente lo mismo. ¿La Biblia sale? ¿Nuestra salvación lo mismo? ¿Sale? ¿Dónde sale? Veamos. San Judas, capítulo 1. San Judas, capítulo 1, versículo 3. Yo leo, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Común salvación, ¿qué significa? Salvación igual, común, igual salvación, común salvación. ¿Entiende o no? ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, la Biblia enseña, el cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. Esperanza también, igual, ¿sí? Igual. Pero en la iglesia hay cosas que son lo mismo y son diferentes. Ministros de la iglesia son diferentes. Los dones son diferentes. El papel de iglesia son diferentes. Pero la fe, la esperanza, la salvación, la gracia son iguales. Totalmente igual. Además, cada hermano tiene diferente situación. Entonces, la ofrenda de ellos son diferentes, pero Dios quiere ver nuestro corazón. Veamos. San Lucas capítulo 21, versículo 2.
San Lucas capítulo 21, versículo 2. San Lucas capítulo 21, versículo 2 hasta 4. 2 hasta 4. Leamos juntos. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas este de su pobreza echó todos el sustento que tenía. Nosotros no podemos ofrendar para construir tabernáculo, se pasó. ¿Sí? Nosotros no podemos ofrendar para construir templo de Dios de Salomón. No podemos. Ya destruyó todo. Ahora solo podemos ofrendar para la iglesia, casa de Dios. Es verdad. Una viuda muy pobre echó 2 blancos, como $2. Nada más. Pero Jesús le alabó porque con todo lo que tenía ofrendió. Ofrendó. La verdad es que Moisés quería escribir solo una vez nada más. Dios le habló 12 veces. Entonces Moisés dictó 12 veces el mismo cuento. ¿Por qué? A Dios le gusta repetir. Entonces, en la iglesia nosotros repetimos muchas cosas. Ejemplo, testimonio de salvación, repetimos el servicio de la iglesia, el seminario de la Biblia, repetimos el sermón dominical, repetimos la conferencia verano, invierno. Entonces, Dios quiere ver nuestra fidelidad. ¿Por qué Dios está pidiendo dinero? ¿Falta dinero Dios? ¿Dios falta posibilidad, poder? No. Dios quiere dar oportunidad para recibir galardón de Dios. Ejemplo. Aquí, banco, pero muy especial, banco muy especial. No es normal, banco. Solo banco, aquí, $100, aquí guarda, banco. Pero un año después, revolverá $10,000. Eso es muy especial, ¿no? Banco muy especial. Normal muy especial. Solo un año. ¿Sí? Un año. Solo un año revolverá 100 veces, ¿no? 100 veces. Leslie, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Aquí, banco. ¿Guardará dinero o no? Tiene que preguntar su familia todo. ¿Cuánto dinero tiene? Deme, por favor. ¿Sí? Todo. Prestará, ¿no? ¿Sí? Solo un año después. Ejemplo. $10,000. Poco después. ¿Cuánto dinero?
$100,000. Eso fácil, difícil para ganar dinero. Fácil, difícil. ¿Qué va a hacer? Jonathan, ¿qué va a hacer? Usted, banquero, ¿no? ¿Sí? Ahora trabaja en banco, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? ¿Guardará o no? ¿No guardará banco especial? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Hermana Nancy, ¿qué va a hacer? Guarda mucho dinero. Su dinero todo, ¿no? Sí, todo. Ya, que guardemos. ¿Sí? ¿Sí? Es verdad. Pero eso, banco de mundo a veces quebranta. Bankrupt. ¿Sí? Pero banco de cielo, diferente. Banco de cielo, muy diferente. Lo que pasa es que nuestra ofrenda pequeña, pero Dios la usa para salvar a las personas. ¿Cómo? 5 panes y 2 pececillos para salvar a mucha gente. ¿Sí? Es verdad. Tiene que coger oportunidad. Es verdad. Oportunidad. Veamos. San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. 14, 3 al 9. 3 al 9. 3 al 9. Alexandra, lea por favor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentando a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra él. Pero Jesús dijo: dejadlas, ¿por qué las molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de él. Muy bien. Aquí sale 300 denarios. Más o menos, ¿cuánto vale? 300 denarios. Entonces, más o menos $6,000. $6,000. Más. Ya, entonces, mucho dinero, ¿no? Montón de dinero. María preparó. ¿Por qué María preparó? ¿Por qué María preparó? Sí. Porque ella sabía. Jesucristo va a morir. Entonces ella preparó botella de perfume, ¿no? 300 denarios. 300 denarios. Eso, mucho dinero. Un denario, una persona trabaja un día. Entonces, más o menos $20, ¿no? $20 por 300, ¿no? 300. ¿Cuánto? 6,000, ¿no?
6,000. Es verdad. ¿Sí? Una chica, más o menos ella tenía 20 años, como Kelly, como Alexandra, 22 años, ¿sí? Más o menos. Pero ella, ¿dónde ganó dinero? $6,000. $6,000 de María es su vida, ¿sí? ¿Entiende? Su vida total, ¿sí? Total, es verdad. Pero ella preparó botella de perfume. Entonces, versículo 9 sale. 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que éste ha hecho para memoria de ella. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mire, aquí, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, como María, una persona como María saldrá para predicar el evangelio, para dedicar su vida, ¿sí? Su vida. Es verdad, ¿sí? Es verdad. Por fin, Dios todo está notando nuestras buenas obras y ofrenda. Aunque nuestra ofrenda es muy pequeña, Dios anotó y guardó concretamente para devolver recompensa. Esto es maravilloso, como banco del cielo. Veamos, San Mateo capítulo 10, versículo 41 al 42. 41 al 42. Despacio, leamos juntos. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Muy correcto, ¿no? Muy correcto. ¿Sí? Muy correcto. La verdad es que nosotros estamos preparando la iglesia propia, pero ya suficiente para comprar la casa de iglesia. Ya suficiente. Ahí nomás. Pero si quiere participar, hágalo, ¿sí? Para recompensa. ¿Entiende o no? ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí? ¿Entiende? Vamos a pensar sobre la ofrenda de cristiano. La ofrenda es medida de fidelidad también. Veamos, San Lucas capítulo 16, versículo 10. San Lucas capítulo 16. 16, versículo 10 al 11. 10 al 11. Despacio, leamos junto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es
fiel y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí? Entonces, la ofrenda es medida de fidelidad. ¿Es fiel o no? ¿Sí? Nuestra riqueza es pequeña, más que la vida y la salud, tiempo y amor de familia y la gloria gloria eterna. Pero si no puede ofrendar nuestra riqueza, no podría ofrendar otra cosa a Dios. Ejemplo, la vida, el tiempo, el corazón. Es mentira. ¿Sí? Primeramente, tiene que ofrendar riqueza a Dios. Y después puede hablar. Yo puedo ofrendar mi tiempo. Yo puedo ofrendar mi corazón. ¿Sí? Yo puedo ofrendar mi vida. Eso puede hablar, pero no puede ofrendar su riqueza, no puede hablar. Yo puedo ofrendar mi vida. Eso es mentira. Mentira. ¿Sí? Es verdad. La ofrenda de riqueza expresa nuestra fe verdadera y nuestra esperanza al cielo. Es una expresión de fe de que participaremos activamente en la obra de Dios. ¿Quiere vivir por el Señor, sí o no? ¿Quiere morir por el Señor, sí o no? ¿Sí? Con la iglesia quiere correr con la misma suerte, ¿no? ¿Qué le parece? Solo habla. Pastor, yo quiero vivir por Señor. Yo quiero morir por Señor, pero mi riqueza no puedo ofrendar. ¿Es verdad? Es mentira, mentira, mentira. Entonces, tiene que ofrendar con un corazón agradecido, agradecido. ¿Sí? Entonces, tiene que ofrendar voluntariamente, voluntariamente. Veamos. Segundo Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segundo Corintios, capítulo 9, versículo 7. 9, 7. 9, 7, leamos juntos. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegre. Si no tiene dinero, no se preocupe. Dios quiere ver sus corazones. Vamos a preparar la iglesia propia. Tenemos que preparar baldosa, ¿sí? Techo, ¿sí? Otra cosa. Venga a la iglesia para construir juntos, ¿sí? Además, no tiene que perder la oportunidad para ofrendar. ¿Sí? María ofrendió la botella de perfume de nardo para unir el cuerpo de Jesús para la sepultura. Solo ella cogió esa única oportunidad. Solo María cogió. ¿Sí? Corrigió. ¿Sí? Es verdad. Entonces, ya todo ha preparado la iglesia ofrenda. ¿Sí? $190,000. Eso bastante dinero, ¿no? ¿Sí? Bastante dinero. Pero ya todo lista. Todo lista. Aquí, algunos hermanos cogieron oportunidad para ofrendar. Pero todavía no cogieron, hermano, puede participar.
$1, $2, no importa. Dios quiere ver corazón. ¿Sí? ¿Entiende o no? ¿Sí? Es verdad. Usted en el cielo acordará sermón de Lucas Choi. Eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. Sí. Interesante, ¿no? Sí, interesante. Ya, hoy hasta aquí, leamos, oremos juntos. Dios Padre, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Hoy hemos aprendido ofrenda de los cristianos, según Número capítulo 7. Seguro Dios existe. La palabra de Dios es verdad. Queremos servir al Señor y a la iglesia. Queremos preparar la iglesia propia para que podamos predicar el Evangelio a muchas personas. Ayúdanos, envíanos almas perdidas. Nosotros estamos preparando el seminario de la Biblia en Puyo y también la conferencia de invierno en Guayaquil. Todo prepare bien para que participar mucha gente. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncie, por favor.